llegar a una cueva de Laguna de Pisquintla, se va a pasar por abajo de toda la comunidad de Laguna de Pisquintla, Manzanillos, y va a terminar llegando, en el caso de nuestra microcuenca, a la presa Jalpa, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros podemos ubicarnos geográficamente sobre el territorio en el cual vamos a estar platicando el día de hoy. Y es importante que desde ahorita tengamos en nuestra mente que el estudio justamente se desarrolla con los representantes o autoridades auxiliares y presidentes de los comités de agua de las comunidades que conforman este espacio geográfico pequeño, esta microcuenca, ¿no? Y justamente esa intervención que se hace, como les comentaba, se realiza por medio de entrevistas y por medio de un taller participativo. Primero, platicarles que en la zona alta, ¿sí?, el 100% de las comunidades, en la entrevista nos encontramos que cuentan con sistemas de agua independiente. ¿Qué significa esto? Que ninguna de las comunidades que están en la parte alta de esta microcuenca recibe agua administrada por la CEA, por la Comisión Estatal de Aguas, ¿sí? Para los que vivimos en cabecera, esto pudiera llamarnos la atención porque estamos acostumbrados a este sistema de obtener el agua por medio de una administración estatal en el cual nos llega un recibo del agua y tenemos que pagar, ¿sí?, cada mes nuestro recibo, y solo basta abrir la llave para nosotros contar con este servicio. Si hay una fuga, solo basta hacer una llamada a la CEA para comentarle que hay una fuga en tal calle y se hacen los servicios. Estas comunidades que están en la parte alta de la microcuenca no cuentan con este servicio como tal. Sin embargo, están organizadas algunas de ellas, y justamente eso es la parte medular de lo que quisiera hoy comentarles. ¿Cómo se organiza la gente entonces para poder obtener agua en sus viviendas, en sus hogares? Y justamente uno de los conflictos que suceden en el estudio de las cuencas es que observamos que normalmente las partes altas, donde justamente se realizan las recargas de agua, ¿sí?, hay comunidades que carecen del servicio de agua. En este caso, la carencia que nos dan a conocer en las entrevistas es que medio año en estas comunidades, y ahorita les voy a decir cuáles, sufren de agua, ¿sí? Medio año tienen agua para poder subsistir, por así decirlo, y medio año se les pone más crítica la situación, ¿sí? Y esta parte alta está compuesta por 5 comunidades. De esas 5 comunidades, 4 de ellas cuentan con un comité de agua. Es decir, están de alguna manera organizadas para poder hacer uso y administrar el agua que ellos obtienen principalmente de manantiales. Entonces, las comunidades que conforman a esta parte alta, a esta zona alta de la microcuenca, si alguno de ustedes son de estas comunidades, a lo mejor nos pudieran ayudar un poquito, ¿no? Rancho Nuevo de Pinal de Amoles, todas las comunidades que están en la parte alta de esta microcuenca forman parte justamente del municipio de Pinal de Amoles, ¿no? Rancho Nuevo, Irambal, La Joya de Aguacatlán, La Troja y Puerto de Escanelilla. Son las 5 comunidades que están justamente en la parte más alta de la microcuenca. Insisto, porque el estudio justamente se desarrolla teniendo en cuenta estas 3 zonas funcionales, ¿no? Y en este caso estamos hablando ahorita de la zona alta. En estas entrevistas que se hicieron, pudimos obtener información de cada una de las comunidades conforme a cómo es que están organizados. En el caso de Puerto de Escanelilla, esta es una comunidad que recientemente creó su comité, ¿sí? Y ellos han notado que a partir del año anterior que se tuvo el comité, han logrado una mejor administración del agua. Y esto, ellos lo ven en que hogares que antes
batallaban porque no les llegaba el agua, porque no había un comité que administrara este vital líquido. Ahora existe el comité que es quien se encarga de repartir, por así decir, el agua, ¿sí? A las diferentes zonas de la misma comunidad, ha logrado que haya un uso equitativo del agua en proceso. Entonces, esa es una buena experiencia que la comunidad expresa en el sentido de que antes de organizarnos a las familias de cierta zona, esos no tenían agua prácticamente todo el año. Ahora que nos organizamos, la carencia ya es menor, ¿sí? Y los demás tenemos que acoplarnos para que todos tengamos agua de este servicio. Y la base justamente ellos la encontraron en ese comité de agua, ¿no? Por otro lado, en la comunidad de La Joya de Aguacatlán, ¿sí? Ellos también tienen su sistema independiente de agua, pero su forma de organizarse es distinta, porque ellos están en la parte alta, pero el comité está en la parte media, que es en la comunidad de adjuntas de Aguacatlán. ¿Qué significa esto? Que estas dos comunidades comparten el sistema de agua. Y aquí es un sistema de agua que ellos mismos gestionan, que ellos mismos se encargan de darle el mantenimiento, que ellos mismos tienen que generar solicitudes ante los gobiernos municipales para poder hacer algunas instalaciones grandes como depósitos o en caso de siniestro cambiar tuberías completas. Y cuando son mantenimientos o reparaciones básicas o sencillas, el mismo comité es el que se encarga de hacer esa supervisión de estas líneas de conducción y darle el mantenimiento adecuado, ¿no? Sin embargo, ambas comunidades presentan ciertos problemas de organización y la particularidad es que justamente entre ellas dos, entre Joyas de Aguacatlán y Adjuntas de Aguacatlán, pues comparten ese sistema, ¿no? Y no han logrado una organización ideal entre ambas comunidades para lograr que este servicio de agua les llegue de una manera más justa, por así decirlo, o de una manera más que les satisfaga más sus necesidades hasta donde es posible. Ahora bien, si hablamos de la comunidad de Rancho Nuevo y Quirambal, también son dos comunidades que están en la parte alta, pero que estas dos comunidades de igual forma comparten un sistema de conducción o las líneas o las instalaciones, infraestructura que tienen. La diferencia a las comunidades que mencioné anteriormente es que en estas dos comunidades existe un comité del agua por cada comunidad, ¿sí? Entonces, si me regreso un poquito para poder entender, ya llevamos tres diferentes tipos de organización. Una, eh, donde el comité se conformó para la comunidad y ellos mismos tienen su sistema de agua y ellos mismos se lo administran. Las otras dos, donde es un solo comité para dos comunidades y usan el mismo sistema de agua y tienen ciertas dificultades todavía en su organización. Y esta otra forma de organización es entre Rancho Nuevo y Quirambal, que comparten el sistema, ojo, comparten el sistema de conducción de agua, todas las instalaciones y la infraestructura con la que cuentan es para ambas comunidades. Sin embargo, cada una de las comunidades cuenta con su comité de agua. Y entonces lo que ellos han logrado justamente es una coordinación y una organización. En la entrevista ellos nos comentan que es una organización bastante funcional, porque ambas comunidades se preocupan porque esté en buen estado tanto el manantial como la infraestructura que hace llegar el agua desde el manantial hasta estas dos comunidades. Y finalmente, otro punto que es importante mencionar, que es La Troja. Es otra comunidad en el cual el problema de agua es más complicado, es más crítico, y aquí es donde batallan prácticamente todo el año por el agua. ¿Sí? También está en la parte alta. Sin embargo, en esta comunidad no cuentan con un comité de agua.
¿sí? No se han organizado como comunidad para tener un comité de agua. No digo que no se organicen para ver temas del agua. Seguramente lo hacen y sí lo hacen, pero cada quien obtiene el agua con mangueras de manera personal de diferentes manantiales. Y justamente hasta donde da el manantial y se seca, hasta ahí estaba bien, y después pues tienen que buscar la forma de hacerse, de llegar agua para sus hogares y poder solventar sus necesidades. Entonces, en La Troja no hay como tal un comité conformado que ayude a la administración del agua. Entonces, en la zona alta pudimos observar diferentes formas de organización, ¿sí? Ahora bien, si nos vamos un poquito más para abajo, que ya es la zona media, aquí ya podemos observar que en una comunidad ya hay intervención de la CEA, ¿sí? Y aquí en esta zona media nosotros encontramos 10 comunidades, ¿sí? De estas 10 comunidades, en 4 nosotros obtuvimos información por medio de estas entrevistas que tienen una carencia significativa de agua. Es decir, en las otras 6, el tema del agua es un tema que no se ve como una carencia. Sin embargo, hay una organización muy importante para la administración de este recurso. Y finalmente, 5 de las 10 comunidades cuentan con un comité de agua. Es decir, el 50% de las 10 comunidades que se encuentran en la zona media tienen un comité del agua, y el tener un comité del agua significa que tienen un representante para ver los temas del agua, un presidente del comité del agua, ¿no? Como ellos le mencionan. Y aquí, ya en la zona media, ya empezamos a ver comunidades del municipio de Jalpan, ¿sí? Y entonces tenemos del municipio de Pinal de Amoles, lo que es Mojonera de San Pablo, que está pegado justamente con Mojonera de Gudiño, que ya es de Jalpan de Serra. Tenemos la comunidad de Peña Alta, ¿sí? La comunidad de Guajales, también de Pinal de Amoles, Escanelilla, Aguacatlán y adjuntas de Aguacatlán. En el municipio de Jalpan vamos a encontrar en esta zona media lo que es Moctezumas, Loma Alta de Pizquintla y Rincón de Pizquintla, ¿no? Y también en estas comunidades también se hizo un estudio justamente con los representantes de los comités del agua en las comunidades que había, y en las que no, se platicó con autoridades locales. Uh-huh. Y de ahí es que obtuvimos también estos otros información. Comunidades como Guajales, Aguacatlán, Escanelilla, ¿sí? Ellos mismos se abastecen de agua de manantiales y de retranques que se han realizado en el mismo río. En el tema de Aguacatlán, de manera particular, creo yo que han sabido trabajar este esquema de una manera ejemplar, ¿sí? Tienen un comité muy conformado, ¿sí? Tienen más de 40 años con este sistema de agua, porque ellos incluso tienen diferentes barrios, y en esos diferentes barrios se van administrando el agua de diferentes líneas de conducción, ¿no? Entonces, vale la pena un estudio específico de lo que es la forma en que Aguacatlán como comunidad se organiza con los temas del agua, ¿no? Incluso ellos hablan de que en su momento se les nombraba el juez del agua, a quien ayudaba a la administración, ¿no? Y por lo tanto, en estas comunidades se habla de que se tiene una organización aceptable. Existe el comité, obviamente como en todos lugares, pues siempre hay limitantes y hay dificultades, pero existe este comité y la organización es aceptable en estas comunidades, ¿no? De igual forma, en Rincón de Pizquintla, aquí el agua se obtiene de diferentes manantiales, y justamente algo importante que hay que resaltar es que el agua que obtiene, en este caso, bueno, de las que obtienen el agua estas comunidades, pues es agua que viene de la parte alta, ¿sí? Es decir, las comunidades de la parte alta, si ahorita nos recordamos, tienen carencia de agua.
Sin embargo, las comunidades de la zona media también tienen carencia de agua, pero en un grado menor, ¿sí? Y también tienen una forma de organizarse que es por medio de estos comités. Luego, con respecto a adjuntas de Aguacatlán, si recordamos, adjuntas de Aguacatlán, voy a volver a hacer mención, ellos tienen un solo comité junto con la comunidad de la Joya de Aguacatlán. La Joya de Aguacatlán, habíamos comentado que está en la zona alta de la microcuenca y tienen un solo comité para ambas comunidades, ¿no? Y ahí es donde ellos manifiestan que existen ciertas dificultades para poder organizarse. Y estos problemas también se reflejan en esa dificultad para la administración o la obtención del agua en los diferentes hogares de estas dos comunidades, ¿no? Entonces, es la misma situación que sucede en La Joya, es muy similar a la que sucede en Adjuntas. Con respecto a Mojonera y Mojonera de Budiño, aquí hay un caso bien importante, porque cuando platicábamos con habitantes de la comunidad de Mojonera de Budiño, nos comentaban que ellos obtenían agua de un manantial y que este manantial prácticamente subsanaba de manera suficiente el agua que requerían en la comunidad. Sin embargo, viven un conflicto en el sentido de que se seca este manantial y entonces tienen que buscar la forma de encontrar otro manantial para poder obtener el agua, ¿no? Y una vez que lo encuentran, empiezan a obtener el agua. Actualmente así lo están haciendo. Y sin embargo, este otro manantial no tiene la capacidad suficiente para poder subsanar o solventar esta necesidad humana en estas comunidades, ¿no? Después, en Loma Alta y Moctezumas, aquí en estas dos comunidades no se encuentra un comité del agua como tal, organizado. Sin embargo, sus problemas de abastecimiento de agua también son importantes, ¿sí? Y la organización que se han generado es por medio de como su autoridad local, el delegado o los delegados, es quienes se encargan de colaborar en poder disminuir estos problemas del agua, ¿no? Sin embargo, no cuentan con un comité que les pueda ayudar, como en las otras comunidades, para poder administrar y ponerse de acuerdo con el uso del agua, ¿no? Finalmente, en esta zona media encontramos Peña Alta. Y Peña Alta tiene una peculiaridad porque ellos reciben un servicio de agua aceptable, ¿sí? La comunidad manifiesta, al menos el entrevistado, de no tener un problema de agua significativo. Sin embargo, ellos reciben el servicio por parte de la SEA, ¿no? Es la comunidad de la que hablábamos en un principio, es la única que no cuenta con un sistema de agua independiente, sino más bien que ya está agregada a esas comunidades que la SEA es quien les ofrece el servicio, ¿no? Y aquí la cuestión cambia totalmente, porque al igual que los que vivimos en cabecera, los habitantes de Peña Alta, cuando hay una dificultad de agua, basta marcar un número de teléfono para que se atienda esa necesidad, ¿no? Y por lo tanto, no es necesario como tal el contar con un comité de agua que se encargue de darle el mantenimiento a la línea y que se encargue de hacer esa administración del agua, ¿no? Finalmente, ya llegamos a la parte baja de la microcuenca, en la cual el 100% de las tres comunidades tienen un sistema de agua independiente. Y la carencia de agua que existe es menor. No digo que no exista carencia de agua, digo que es menor a las anteriores que hemos platicado, ¿no? Y justamente aquí, 3 de las 3 comunidades cuentan con un comité de agua, ¿sí? Es decir, de cierta forma tienen una figura dentro de la comunidad que se encarga específicamente de ver temas del agua.
Y estamos hablando de estas comunidades que son del municipio de Jalpa, ¿no? Que es Laguna de Piscintla, Manzanillos y Río Dentro. El Río Dentro es la comunidad más cercana a la presa, ¿no? Al punto de salida, como le llamamos nosotros. Y bien, Laguna de Piscintla, ellos se abastecen de agua de manera regular, ¿sí? Durante todo el año, y ellos igual cuentan con sistemas de distribución de agua, tienen su depósito de almacenamiento de agua, y actualmente esa organización que tienen para atender el tema del agua, les ha permitido a ellos también ser gestores, ¿no? En la cuestión de mejorar sus sistemas o ampliar sus sistemas de agua que ellos mismos administran, ¿sí? Y esto, en la actualidad, pues justamente esa organización les ha permitido, pues, llevar esa red de distribución de agua a algunas partes, a algunas zonas de la comunidad que anteriormente no contaban con agua cerca de sus viviendas, ¿no? Entonces, así de importante es el asunto de la organización para poder tener el servicio de agua de una mejor manera, ¿no? Y bueno, Manzanillos es una comunidad que obtiene el agua, fíjense, de la comunidad de Moctezumas, ¿sí? Si se acuerdan, mencionábamos la comunidad de Moctezumas como una de las comunidades con una carencia de agua significativa. Pero ¿qué sucede? El manantial que está en la comunidad de Manzanillos está en la parte más abajo de donde están sus viviendas, lo cual dificulta la obtención de esa agua, y esa agua actualmente pues es aprovechada por la comunidad de Manzanillos, ¿sí? Que por gravedad hace bajar agua de este manantial, y en común acuerdo ellos tienen ese uso del agua de este manantial, ¿no? Y finalmente, la otra comunidad es justamente Río Dentro, ¿no? Que era lo que les comentaba, es la más cercana del punto de salida de la microcuenca, que nuestro punto de salida viene siendo lo que es la presa, el vertedor. Y aquí algo curioso, porque en la misma entrevista nos comentaban ellos que el año 2019, donde hubo poca lluvia, ellos recibieron justamente lo que les comentaba, el agua que baja de Escanelilla, llega a la presa y pasa justamente por Río Dentro, y ellos reciben esta agua, ¿no? Y algo que ellos comentaban, que cuando llueve mucho, pues obviamente baja bastante agua, y esa agua baja todo lo que está en el cauce. Hace rato, bien lo decía el doctor Raúl, justamente todo lo que tenía que ver con el asolve de la presa y ese tema. Entonces, a esta comunidad de Río Dentro le toca ver todo lo que lleva el agua cuando llueve bastante, ¿no? Y cuando llueve bastante, el agua que pasa, de cierta forma, con basura, con suciedad, pasa y se va, se llega a la presa y de ahí se sigue, ¿no? Pero en el caso del 2019, que llovió poco, no se alcanzó a limpiar, por así decirlo, el cauce del río. Y entonces ellos se dieron cuenta que el agua que se les quedó ahí en la comunidad, o en la parte donde está su comunidad, pues era un agua que ellos no veían con buena calidad, a diferencia de otros años, ¿no? Acostumbrados a ver que llovía suficiente y que esta agua arrastraba, y finalmente el agua que quedaba ahí, pues era un agua que a simple vista para ellos era un agua limpia, ¿no? En esa ocasión, en 2019, no lograron, no llovió tanto, por lo tanto el agua que se quedó estancada ahí, pues no era un agua de muy buena calidad. Sin embargo, esta comunidad también está en proceso de organización, y eh, su principal dificultad está de que las viviendas están colocadas en la parte alta de, de esta zona, de este escurrimiento, y entonces para poder subir el agua de este cauce, pues es un poquito más complicado, ¿no? Lo que ellos han optado de poner algunos depósitos grandes para poder obtener agua de ahí, ¿no? Ahora bien, de estas entrevistas que hicimos en las 18 comunidades,
nosotros logramos identificar algunas necesidades que puedan mejorar la organización respecto al uso del agua. Y en todas coinciden que no cuentan con un reglamento de comité de agua. Es decir, no tienen establecido de manera formal cómo es que tiene, cuáles son las facultades y cómo tiene que funcionar el comité de agua. Lo hacen de una manera por costumbre y es como siguen ese patrón de organización. Sin embargo, consideran que es importante tener un reglamento interno. Algo con lo que nos encontramos es justamente que los presidentes de los comités del agua duran más de 5 años. En algunos casos, en algunas comunidades, hasta 15 años. Y sigue siendo el mismo presidente del comité del agua. ¿Sí? Otro punto importante que los mismos presidentes del comité del agua nos comentaban como una necesidad, y es un reglamento de los usuarios del agua. ¿Sí? El hecho de también regular el uso del agua para quienes lo obtienen de una manera formal, ellos consideran que es importante, porque de ahí se derivan algunos conflictos sociales al interior de las comunidades por el uso diferenciado del agua, ¿no? Para unos es importante regar sus plantas, para otros eso no es importante. Es más importante tener agua para consumo en el hogar, ¿no? Y bueno, entonces justamente ese tipo de algunas desavenencias quisieran ellos que se pudieran tomar en cuenta para poder generar un reglamento que les ayude a tener una mejor uso y administración del agua. ¿Sí? En la parte media se habla justamente de un reglamento sobre los cuidados del río y de las actividades permitidas a sus orillas. Esto en virtud de poder cuidar el río que pasa por las comunidades, principalmente Canelilla y Aguacatlán. ¿Sí? Y poder rescatarlo. Hace un momento, igual con el doctor Pineda platicaban sobre este tema, el poder rescatar ríos. Es posible. Y nosotros estamos en un momento crucial para empezar a trabajar ese tema. ¿Sí? Y finalmente también se identifica esa colaboración entre gobierno y participación social para poder mejorar las condiciones de las líneas de conducción de agua, ¿no? Esto en el sentido de que en muchas de las comunidades se mencionaba de las pérdidas que se tienen del agua antes de llegar al hogar, ni siquiera en el hogar, sino antes de llegar se tenían fugas justamente porque el sistema de conducción ya estaba muy dañado, ¿sí? Y por más que buscaban la forma de repararlas, allá hay partes donde pues es más complicado, ¿no? Y de ahí es donde se considera que es importante que haya esa coordinación, ¿no? Hasta aquí con el tema de la forma de organización. Uh-huh. Pero también esta cuestión de la organización tiene que ver con lo que la gente sabe, con el conocimiento de la gente del cuidado del agua. Y esto nosotros lo pudimos obtener justamente de un taller que se realizó en la comunidad de Aguacatlán, un taller participativo en el cual se contó con el 73% de las 18 comunidades o de las autoridades auxiliares de estas 18 comunidades, ¿no? Y de aquí se arrojan dos cosas muy importantes. Una es la población de estas comunidades quiere conocer en realidad la calidad del agua que ellos usan. ¿Sí? Y para esto, en la comunidad de Escanelilla, hace algunos años, también como un proyecto de investigación, se trabajó con un grupo de mujeres que justamente podían determinar
la calidad del agua mediante la observación, ¿sí?, de microorganismos, de, de algunos organismos, perdón, que encontraban en el agua, y estos organismos les determinaban si el agua estaba de una mejor calidad o de una peor calidad, ¿no? Y entonces la gente pero esto fue solamente una comunidad, lo que la gente expresa es que sí, sí les interesa saber este tema de conocer si el agua que ellos están consumiendo pues realmente es un agua de calidad, ¿no? Sin embargo, la preocupación principal se enfocó en la baja disponibilidad del agua. Vuelvo a retomar, y es que la presentación del doctor Raúl pues viene a ayudarme mucho en el poder explicarme de una mejor forma con ustedes sobre este asunto de las cuencas. ¿Por qué? Porque el doctor Raúl también les platicó de las funciones de la cuenca, y justamente aquí estamos hablando de dos funciones de la cuenca, ¿sí? La regulación química del agua, que tiene que ver con la calidad del agua, ¿sí?, y la regulación del agua, de la disponibilidad de agua. Y entonces, eh, lo que ahorita les decía, para la gente es importante saber justamente qué tanto la cuenca está funcionando para tener, para nosotros poder tener agua de calidad, ¿sí? Porque justamente todo este proceso que se da dentro de la cuenca, como una de sus funciones es regular esa química del agua, entonces la gente quiere conocer a ciencia cierta si esta agua, si la calidad de esta agua es aceptable. Para ellos, desde su punto de vista, creen que el agua está bien, el agua que actualmente consumen está bien, y por una simple razón, porque que ellos sepan, no ha habido una causa de enfermedad en estas comunidades por un tema del agua. Y digo específicamente en estas comunidades, ¿no? Porque pudiéramos irnos Cuenca más arriba y a lo mejor pudiera haber algunos brotes de situaciones que, que, que han surgido por el tema del agua. Sin embargo, en las comunidades que hemos hablado en este momento, en ellas no se ha identificado, o al menos ellos no recordaron un caso de alguna enfermedad que haya sido causada por la mala calidad del agua. Por lo tanto, ellos la siguen usando. Sin embargo, es importante conocer la calidad del agua para los habitantes de estas comunidades. Ahora bien, cuando a ellos se les pide que analicen cómo pudieran ellos ayudar a resolver el problema de la disponibilidad del agua, surgen tres ideas principales. Una es reactivar las faenas, ¿sí? Y pongo reactivar porque justamente las faenas era una práctica cultural que se hacía de manera cotidiana en la comunidad, y que, como lo expresaron ellos en el taller, en el taller y en las entrevistas, esta práctica de las faenas han ido disminuyendo cada vez más, ¿sí? Es decir, antes se hacían limpiezas seguidas del río como una actividad de responsabilidad social en la comunidad, hacían limpieza de los manantiales, ¿sí? Había mantenimiento de los sistemas de agua como faena de la misma comunidad, ¿no? Ahora el peso se le ha dejado más a la parte del comité del agua, ¿sí? Después, otra idea importante que se identifica es que la misma gente nos expresa, y aquí entra la parte de los saberes del cuidado del agua. Ellos nos decían disminuir el consumo del agua, ¿sí? Y algunos expresaban, cuando batallábamos más por agua, pues el agua se reciclaba. En algunas comunidades lo siguen haciendo, en algunas familias lo siguen haciendo, ¿sí? Con el agua que se lava la ropa, con esa misma agua se trapea o se usa en el baño. ¿Cuántos de los que tenemos, de los que no tenemos ese conflicto cercano de la carencia del agua, rehusamos
o reciclamos el agua. ¿Sí? En algunas comunidades lo hacen. ¿Sí? Otra forma de reciclar el agua es justamente que con el agua que se bañan, con esa misma se almacena y con esa riegan sus plantas. ¿A dónde se va el agua que nosotros usamos cotidianamente para bañarnos? ¿A dónde se va el agua que nosotros usamos para lavar la ropa? Y aparte usamos más agua recién salida de nuestra tubería, justamente para trapear, y esa misma agua que viene recientemente tratada, la usamos para el baño, ¿no? Y finalmente otra opción que ellos dan para poder resolver ese problema de la disponibilidad de agua en sus hogares, es la captación de agua de lluvia, ¿sí? Y esta captación de agua de lluvia es un tema que la vienen haciendo generaciones anteriores, ¿no? Hay comunidades en las cuales ellos mismos fabricaban sus tinajas de agua, de barro, y las colocaban justamente en los escurrimientos principales de los techos de su casa para poder captar agua. Ahora, ¿qué modificación se ha hecho? Es que ahora se colocan canaletas en los techos y el agua se almacena en tinacos, es decir, los recipientes pues son más grandes, ¿no? Tenemos una mayor capacidad de captación de agua de lluvia. Y estas prácticas son las que se observaron, prácticas principales que se llevan a cabo en las comunidades, en algunas comunidades, y en otras está como un conocimiento de lo que se puede hacer, sin embargo, se ha dejado de hacer, ¿sí? Y esto pudiera traerles a algunos de ustedes el recuerdo, ¿no? Lo que yo les comentaba, se iba por agua al manantial, por lo tanto las visitas al manantial eran seguidas y esto ayudaba a que continuamente tuvieran labores de limpieza, ¿sí? Y hacer esas faenas, porque el manantial estaba conectado de manera directa con la vida de los habitantes. Una vez que se conectan, se hacen las líneas de conducción, pues ya el manantial ya no tiene una cercanía con la comunidad como tal, en algunos casos, ¿no? Lo que les comentaba, la captación de agua de lluvia, eso es lo que se hacía antes de haber estos sistemas de agua, ¿no? Y era justamente con esas tinajas de barro que todavía hay, todavía podemos encontrar en algunas comunidades, y que esas eran nuestros depósitos de agua. Y la otra, el uso del agua era extremadamente cuidadoso. El agua solo se usaba para lo elemental. Ahora bien, ya casi para terminar mi intervención, ahí sí me gustaría hacer una mención especial sobre dos comunidades de Pinal de Amoles, lo que es Quirambal y Rancho Nuevo. Si se acuerdan, estas dos comunidades que están en la parte alta comparten sistema de agua, sin embargo tienen dos comités diferentes. Y estos dos comités tienen tanta comunicación, ¿sí? Y tanto interés por cuidar su manantial, que han platicado la posibilidad de adquirir un predio. Fíjense, o sea, hasta dónde, un predio que no tiene manantial, pero que está en la parte alta de donde está su manantial. ¿Cuál es el pensamiento o el razonamiento de ellos? Su preocupación está en que si alguien quiere aprovechar ese predio que está arriba de su manantial para alguna actividad ganadera, empezarán a deforestar, ¿sí? Y eso va a afectar directamente a su manantial. La forma de asegurar que ese espacio no se dañe es adquirirlo, incluso reforestarlo con especies de la región. Esto lo tienen muy claro y es parte también de sus saberes adquiridos, ¿sí? Y es algo que a mí me gusta mencionar como un caso especial, porque estas dos comunidades han logrado entender a su forma el funcionamiento de una cuenca. Si cuidamos la parte alta
de nuestra cuenca, la parte media y la parte baja, van a tener mayor oportunidad de contar con agua. Si descuidamos la parte alta, seguramente los conflictos del agua van a ser muy fuertes, tanto en la parte media como en la parte baja, ¿sí? Y no solamente para las personas, como aquí lo estoy yo planteando, sino también toda la afectación que se genera en todos los seres vivos, tanto en la flora como en la fauna, ¿no? Y entonces, esta forma de entender eh, la relación que existe entre un elemento y otro, creo yo que es parte de lo que nosotros tenemos que trabajar con, con, con la población y con nosotros mismos sobre el poder hacer actividades pensando a futuro, ¿sí? Pensando en la conservación, pensando en que el agua es un elemento, como sabemos, es vital, sin el agua no podemos vivir, y que ellos estén pensando en cuidar su manantial, ¿sí? Mediante reforestaciones. ¿Sí? Ellos saben perfectamente que los árboles van a ayudar a la retención del suelo y que además los árboles van a ayudar a que esta agua que llueva se filtre y pueda alimentar las venas de agua, y estas venas de agua le van a dar vida a su manantial, ¿sí? Esto lo expresan ambos presidentes del comité, de sus comités de estas dos comunidades, ¿no? Entonces, para mí es algo bastante interesante y motivante además, ¿no? Y ya para cerrar, quiero hacerles dos preguntas de tarea. ¿Ustedes saben de dónde viene el agua que sale al abrir la llave de su casa? ¿Desde dónde viene esa agua? Normalmente no lo sabemos, ¿sí? Todos creemos, a lo mejor en Jalpan, que nuestra agua que viene, que llega a la casa es de la presa, y no. En muchos lugares no necesariamente llega de la presa. Y si nos vamos más allá, ¿de dónde viene el agua que está en la presa? Entonces, esa pregunta se las dejo para el análisis, y si en un año nos volvemos a conectar o a ver para platicar de esto, ojalá alguno de los que estén aquí nos pudiera explicar desde dónde viene el agua que llega a la llave de su casa. Y con esta pregunta quiero cerrar yo mi participación. ¿Tendremos que sufrir escasez de agua para valorarla y cuidarla? Gracias. No sé si haya alguna pregunta, alguna observación, algo que quisieran comentarme. De mi parte,
Bueno, pues agradecer nuevamente a los que estuvieron aquí presentes y pues a la licenciada Edith, a la universidad por esta plática, por lo que hemos estado trabajando. Que tengan una excelente tarde. Ok, Eli, mira, de manera federal existe la CONAGUA, ¿sí? La CONAGUA es pues, la institución principal que se encarga de justamente regular las concesiones de las aguas nacionales. Sin embargo, de manera local, esta es la organización que existe, ¿no? Y de manera legal, los municipios son los que tienen esa facultad de poder administrar el agua. Y en este caso, en el caso de nosotros, en esta zona del estado de Querétaro, pues la institución quien se ha encargado de administrar el agua es justamente la CEA, ¿no? Hay otro ejemplo, por ejemplo, en San Juan del Río, que hay un esquema social, ¿sí? Que justamente se encarga de esta administración del agua bajo un esquema muy similar a lo que es, me atrevo a decir, muy similar a las mismas localidades en su organización que se encarga de esta distribución del agua. Gracias, gracias, Yasmin. Yo creo que en algunas intervenciones futuras seguramente también nos vas a compartir algunos de tus trabajos. Sé que estás estudiando la maestría en gestión integrada de cuencas, entonces yo creo que va a haber asuntos interesantes que nos puedas compartir.
luego.